A todos, a cada uno, a cada una, por el enorme número de gente que nos acompañan. Veo muchos rostros conocidos, algunos desde hace unos años que nos hemos encontrado en distintos escenarios geográficos y gente que se suma por primera vez, acá la cual, por supuesto, y como a todos, les decimos lo que me gusta decir siempre en estos encuentros. Gracias por estar aquí, porque sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Después de todo. Contarles a quienes llegan por primera vez qué es esta propuesta de la plataforma de mis cursos virtuales, junto con... ¿Me están escuchando mejor ahí? Bien, bien, sí, sí. Hubo una interrupción del audio. No sé, bueno, voy a ser un poco reiterativo si en algún momento se escapó algún comentario por estos pequeños imponderables que a veces ocurren. Les decíamos, había comenzado agradeciendo, ¿no? A todos, a cada uno, a cada una, quienes están aquí, quienes vienen por primera vez, por apostar a darse la oportunidad de compartir este espacio, a la gente que nos sigue ya desde hace en algunos casos varios años. Veo rostros conocidos de poco o de mucho tiempo atrás en distintas circunstancias geográficas. Estoy casi tentado a empezar a saludar un montón de caritas, pero si saludo a algunas se me van a enojar aquellos que me olvido de saludar. Entonces, un beso enorme a todo el grupo, a todo ese ramillete de lindos corazones que nos acompaña. Y les estaba contando cuando se interrumpió el audio qué es esta propuesta brevemente de mis cursos virtuales. Es un emprendimiento que hacemos con José Luis y Juan Pablo, les decía, para poner a disposición de quienes se sientan interesados en estas disciplinas, cursos y formaciones de, por supuesto, alta calidad gráfica y creo, si se me permite la expresión, desearía que no se tome como una expresión de soberbia, de petulancia, sino de sinceridad. Creo que sumamente completos estas formaciones en extensión y contenido. Si en algún momento, luego de compartir este espacio y este tema que nos apasiona, quieren permitirse, visiten miscursosvirtuales.net, vayan a la pestaña de cursos, accedan a las lecciones gratuitas que nuestros cursos presentan. En este momento tenemos 3 formaciones disponibles, un instructorado en autodefensa psíquica, otro instructorado sobre autocontrol mental indo-tibetano y un profesorado en tarot. Promediando la charla de hoy, vamos a hacer un pequeño descansito de 5 minutos y José Luis o Juan Pablo les van a dar algunos detalles para quienes puedan sentirse interesados en esos contenidos. Pero permítanse en ustedes también la curiosidad de sumergirse en el material, tanto visual como documental, ¿no? Yo creo que un aporte interesante de nuestras formaciones es que además de la cantidad de horas en video disponible, 25 horas algunas formaciones, 20, 15 horas otras, hay una gran cantidad de material documental accesorio y por supuesto la posibilidad de un chat para debatir consultas, dudas y preguntas. Conozcan la propuesta y bueno, ustedes verán si eso puede resultarles ahora o en otro momento de particular interés. Pero además de estos cursos virtuales, iniciamos, casi es una gesta, ¿no? Porque significó experimentar un escenario tal vez desconocido, esta propuesta de un contenido y cantidad de clases magistrales a lo largo de todo el año. Esto para la gente que recién se suma hoy. Las clases magistrales que ya hemos dictado, con temas tales como las fechas esotéricas e importantes en el año, las leyes fundamentales del universo, una introducción a reflexionar sobre la utilidad del tarot como herramienta, pese a haber sido ya dictadas, están disponibles en grabaciones. Entonces, para la gente que recién llega, la gente que nos viene siguiendo de varias clases, conoce esto, por supuesto, y evitaré la redundancia, simplemente contacten a José Luis Garcés, el coordinador que les ha dado el acceso a esta sala, y él les dirá cómo acceder a la misma. Con lo cual, si les parece bien,
nos preparamos para ir al tema que nos convoca hoy, que genéricamente hemos descrito bajo un título formulado como interrogante, pero un interrogante capcioso. Verán inmediatamente por qué. ¿Existen los hechizos y maleficios? En primer lugar, ¿por qué seleccionamos esos términos? Si bien es posible que resulte un poco ríspido al oído de algunos, porque evidentemente nos ponen rápidamente en contexto de qué va la charla de hoy. De lo que vamos a hablar, en última instancia, es de lo que técnicamente, en parapsicología, llamamos ataque psíquico. Aún más, ataque psíquico consciente, es decir, la voluntad e intención expresa de perturbar a través de los planos sutiles de nuestra naturaleza, el mental, el energético, el astral, el etéreo o el espiritual, de perturbar a terceras personas. Usamos esos términos, hechizo, maleficio. Podríamos haber acudido al término brujería, como dije antes, simplemente porque nos remiten inmediatamente de qué va la cosa, de qué vamos a hablar hoy. Pero me voy a permitir, con la anuencia de ustedes, a lo largo de esta charla, tal vez repetirme en esta expresión que es mucho más precisa y que es la expresión ataque psíquico. Ante esto suele haber dos posturas. Las personas que creen que esto es posible y las personas que no creen que esto sea posible. De las personas que no creen, a su vez podemos hacer una subdivisión. Las personas que no creen porque entienden, suponen que simplemente no es posible, no hay manera, no hay medio de perturbar mentalmente, espiritualmente, a distancia a otra persona, y las personas que, debo decir, quizás con una pequeña dosis de ingenuidad, creen que a ellas en particular, aún existiendo, no van a afectarle por el motivo que sea. De lo que vamos a hablar hoy es cuánto hay de probable, además de posible, es decir, probable en el sentido que se puede demostrar que todos potencialmente podemos ser víctimas de estas situaciones, de estos ataques, de estas agresiones, lo cual implica una petición de principios, ¿no? Una manera de pensar que es absolutamente personal, sepan disculparme, pero bueno, estamos aquí un poco para compartir mis miradas personales como responsable de esta charla sobre lo que estamos hablando. Yo estoy absolutamente convencido que los ataques psíquicos ocurren. Fíjense que no digo creo en los ataques psíquicos, porque cualquiera tiene derecho a creer en lo que bien le parezca, pero la creencia no necesita evidencia. Si yo simplemente dijera, creo en los ataques psíquicos, creo en la brujería, creo en el hechizo, creo en el maleficio, no tendría razón de ser esta charla, porque no tendría que demostrar, no tendría que presentar evidencia, fundamentos, que es lo que vamos a tratar de hacer durante los próximos minutos. Las creencias, repito, no necesitan evidencias. Mi convicción sobre la realidad de los ataques psíquicos se basa en dos argumentos. Primero, la experiencia. Más de 40 años de dedicarme, sí, tengo esa edad que ustedes piensan y tal vez un poco más de 40 años de dedicarme a estas temáticas, me ha mostrado un sinnúmero de circunstancias en las cuales, aplicando un método racional que se llama economía de hipótesis, que es descartar todas las explicaciones convencionales y naturales posibles, lo que queda amerita ser explicado no solo por esta causa, la del ataque psíquico, sino especialmente cuando las estrategias para contrarrestarlas, tomándolo como ataque psíquico, es decir, como brujería, como hechizo, como maleficio, resultan efectivas. Entonces, si una enseñanza de la naturaleza que sea, del camino espiritual o filosófico o esotérico que ustedes prefieran, señala que ante esos cuadros, ante esas situaciones, hay una
técnica o herramienta eficiente y uno la aplica y realmente funciona, entonces tiene derecho a pensar que la causa que explica esa corriente o esa escuela o esa filosofía, la causa espiritual, es igualmente cierta. Es decir, la experiencia sería un argumento, pero sería un argumento absolutamente individual. Es decir, aplicaría solo para mí y para las personas que me conocen. Muchas de las personas que están aquí, que llegan por primera vez, dirán con todo respeto, señor Gustavo Fernández, a usted no lo conozco, entonces, ¿por qué tengo que suponer que lo que para usted es una evidencia debe serlo también para nosotros? Y estarían en lo cierto, lo cual nos lleva al segundo argumento, las evidencias, que es de lo que vamos a hablar hoy. Quiero poner en primer lugar en claro dos preceptos. El primero, no porque me aprieto el dedo índice con la puerta, significa que mi vecina me hizo una brujería. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí veo un par de sonrisas, pero véanlo desde este lugar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Existen los ataques psíquicos? Lo dije antes. Sí, son un hecho. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo en demostrarlo. Pero eso no significa que todas las problemáticas circunstanciales o repetitivas, todos los obstáculos, todas las dificultades, se expliquen por el camino de la brujería, el hechizo o el maleficio. Porque seríamos muy ingenuos si no reconociéramos, y hay muchísimos terapeutas holísticos que conozco en la sala de hoy. Entonces, remítanse a reflexionar sobre sus propios casos particulares. Hay muchísimos casos donde nuestros consultantes literalmente están enfermos de excusitis, que es como yo llamo al hecho de poner siempre las culpas en el afuera. Y si es en una brujería, mejor, porque por la dificultad en demostrarla, no la imposibilidad, la dificultad en demostrarla y sobre todo en revertirla, mientras yo crea que he sido víctima de una brujería y por eso mi vida va mal como va, entonces yo no me siento responsable ni de lo que me ocurre, ni de ser factor de cambio de lo que me ocurre, porque la culpa está en el afuera, en el otro, o la otra, o la brujería que me hicieron. Insisto, no caigamos en posturas extremas. No estoy negando el efecto circunstancial y pernicioso del ataque psíquico. Lo que digo es una verdad de perogrullo, dirán algunos, pero es necesario dejarlo claro. No todo obstáculo en la vida se debe necesariamente a ello, por algunas razones que avanzada la charla de hoy, quizás más acercándonos al cierre, voy a detener a explayar. Esto en primer lugar. Entonces, no todo lo que nos ocurre es producto de la brujería, pero brujería, hechizo. Quiero aclarar aquí lo siguiente también. Lo vamos a ver enseguida al compartirles un documento que luego vamos a poner a disposición de ustedes por si les interesa tenerlo en el grupo de WhatsApp a través del cual se distribuye la información. Pero bajo la expresión ataque psíquico se engloba, y empiecen a familiarizarse con este término, lo que en autodefensa psíquica, después hago una breve mención de esto, se define como la intención enfocada de una persona en generar una perturbación en los planos sutiles. Otra vez, ¿qué son los planos sutiles? El mental, el energético, el espiritual, el astral y el etéreo, a un tercero. Existe una ley básica, bueno, de hecho es compartida por la medicina china, sin ir más lejos, que dice que cualquier perturbación en un plano del individuo necesariamente repercute tarde o temprano en los demás. Es decir, que una perturbación, una agresión, una anomalía de tipo mental, espiritual, energético, en ese plano, más pronto o más tarde repercutirá como una perturbación, un obstáculo o un desequilibrio en lo físico, en lo emocional o en lo social. ¿Por qué? Por algo que todos los que estamos aquí sabemos claramente. El ser humano es una entidad holística y al hacer este gesto con mis manos, lo que estoy diciendo es, todos sus planos,
los sutiles y los densos, se encuentran integrados, al punto que cuando hay una perturbación en uno de ellos, por carácter transitivo, dije antes, más pronto o más tarde, termina afectando a los demás. Ahora bien, este ataque psíquico puede tener distintos escenarios de manifestación. Se puede encarrilar, se puede encauzar, se puede producir de distintas maneras. Desde el pensamiento perjudicial, negativo, dirigido, la intención enfocada en la víctima, hasta el hecho de apoyarse en rituales, ceremonias o elementos que amplifiquen esa intención, direccionándola sobre la víctima. Entre lo que grosso modo podemos llamar el pensamiento negativo, que subyace detrás de ataques psíquicos tales como la envidia, uno de los que más en detalle estudia esta disciplina que mencioné recién, la autodefensa psíquica. Y hago este comentario referente a autodefensa psíquica porque es obvio que algunos de ustedes en algún momento de la charla pueden preguntarse, bien, estamos viendo las causas y los fundamentos de los ataques psíquicos, ¿no? De los hechizos o maleficios. Gustavo, ¿nos vas a explicar cómo protegernos, cómo defendernos de ellos? Esa explicación amerita mucho más espacio que el que tenemos acotado en esta charla que estamos compartiendo. Precisamente esa es la razón de ser por la cual comencé diciendo, vayan a ver nuestra plataforma, porque ahí tienen herramientas como autodefensa psíquica, que el nombre de por sí ya lo define, que son las idóneas para protegernos y defendernos de lo que aquí vamos a exponer. Porque la razón de esta clase, por eso se llama clase magistral, como es la que hemos dado y como las que daremos en los próximos meses, un organigrama que José Luis oportunamente les hará llegar, es invitar a quienes nos acompañan, ustedes, hoy, a reflexionar, comprender y tener una mirada fundamentada sobre los temas que a ustedes y a nosotros nos interesan. Lamentablemente, esta es una opinión subjetiva que les comparto. Muchas veces las personas interesadas parecen solo acercarse buscando herramientas. ¿Cómo hago para protegerme? ¿Cómo hago para abrir mis caminos? ¿Cómo hago para sanar esta situación? ¿Cómo hago para armonizar a otra persona? Y pocas veces se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué hago eso y no hago otra cosa? ¿Cómo se produce, cómo se gesta, cómo se inicia aquello que me está perturbando? Y yo creo que esto es importante entenderlo. Solo quien explora, quien conoce, quien se documenta sobre los cómo, los por qué y los para qué, que son tres cosas bien diferenciadas, tiene mayor probabilidades de éxito cuando enfrenta estas situaciones. Miren, en esoterismo, porque ustedes recordarán que una de los títulos secundarios de esta charla es Fundamentos a la luz de la parapsicología y el esoterismo. De hecho, tenemos dos clases magistrales atrás, la dedicamos exclusivamente a desarrollar sobre qué es el esoterismo. Un término que acudimos frecuentemente, pero por supuesto no todas las personas tienen la obligación de conocer como definición y en profundidad. Bueno, en esoterismo, les decía, hay un antiquísimo refrán, ¿no? Un antiquísimo adagio que dice así: la diferencia entre el brujo y el mago, no es de intención, es decir, no es que el brujo haga cosas malas y el mago o la maga haga cosas buenas, no. La diferencia es que el brujo se pregunta ¿qué y para qué? O sea, ¿qué hago? ¿Qué ritual? ¿Qué liturgia? ¿Qué fórmula preparo? ¿Qué vela o veladora enciendo? ¿Qué oración digo? ¿Qué símbolo ocupo para el resultado que quiera tener? ¿Qué? ¿Y para qué? Para obtener ¿cuál resultado? ¿Para qué hago eso? Mientras que el mago se pregunta
¿Por qué? ¿Qué? ¿Y para qué? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué hago eso y no hago otra cosa? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y para qué? ¿Qué resultado voy a obtener? Este refrán lo que resume es el hecho que cuanto más claro tengamos las ideas o cuanto más reflexionemos sobre las ideas que fundamenten lo que hacemos, esto ya lo dijo un filósofo llamado Maimónides en el siglo XIII, cuanto más reflexionemos sobre por qué hacemos lo que hacemos, y esto aplica también en el campo de lo espiritual, mejores resultados obtendremos. Por lo tanto, la razón de ser de esta clase no es darles la técnica, la herramienta, la receta para protegerse de hechizos o maleficios, sino comprender cuáles son los procesos, las razones o los fundamentos a través de los cuales operan. Quienes me acompañaron en nuestra última clase virtual, aquella que dedicamos a las leyes espirituales fundamentales del universo, tendrán claro una observación que yo hice en su momento, y quienes no tuvieron oportunidad recuerden, esa clase está grabada y pueden accederla en cualquier momento. Tendrán claro, les decía, una observación que yo hice en su momento. La primera de esas leyes espirituales fundamentales es la que se formula diciendo en el todo es mental. La explicación de esta ley, por supuesto, ocupó un buen tiempo de esa clase y no voy a ser reiterativo. Les remito humildemente a que acudan a la grabación y la repasen. Pero dice esto, en el todo es mental. Por eso, bajo este principio, yo decía en ese momento, hay que entender que el principio del mentalismo, cuya realidad en los hechos demostré en esa clase con ejemplos, el principio del mentalismo es el fundamento precisamente de lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Yo les decía ese día, es el fundamento de lo que hablaremos en la próxima clase cuando nos remitamos a hechizos o maleficios. ¿Por qué? Porque el conocimiento y el adecuado uso de la ley universal del mentalismo, independientemente de la intención positiva o negativa, que depende del libre albedrío de cada ser humano y las consecuencias también, por supuesto, el conocimiento de los mecanismos de ese principio es lo que vehiculiza, lo que conduce, lo que dirige el ataque o perturbación que afecta a otra persona. Miren, permítanme compartir pantalla, si son tan amables. Bien. ¿La vemos bien en pantalla? José Luis, hazme un gestito, si se ve bien. El PDF. Gus, en la opción del PDF, disminúyele un poco el zoom porque la fotografía está muy ampliada para que se puedan ver todas las letras. De acuerdo. Sí. Espérate un poquito. A ver ahora. Ya, Yo ahí creo vea que la ahí opción se de ve bien. menos. Yo creo que ahí se ve Vea bien. no, disminúyele un poco, Gus, disminúyele un poco con la opción de menos. Ajá. Ahí estamos. Perfecto. Ahí ya está muy disminuido. Bien. ¿Qué dice la imagen, el texto que estamos presentando? Comienza citando una frase clarísima de un maestro del ocultismo y el esoterismo que fue Eliphas Levi. Eliphas Levi vivió en el siglo XIX, fue un sacerdote cuyo nombre de bautismo era Alphonse Louis Constant, pero obviamente como se dedicaba a escribir y a practicar el esoterismo y la magia, necesitaba un seudónimo y el seudónimo que eligió fue Eliphas Levi. Él enseñó lo siguiente: la verdadera magia siempre es mental. La verdadera magia siempre es mental. ¿Qué significa esto? Que detrás de toda brujería, detrás de todo maleficio, hechizo,
daño, o como lo llamen en sus respectivas regiones geográficas, hay una intención. En algunas personas, esta intención puede actuar por la mera mentalización de la misma, por el mero sostener la idea psíquicamente, mentalmente. Otras personas acudirán, como yo dije hace unos minutos, a un amplificador, a un soporte. Ese amplificador, ese soporte, será la ceremonia, por ejemplo, magia negra, para poner un ejemplo de distintos tipos de magia que es precisamente tema de una de las próximas clases. En la magia negra, no son los objetos empleados los que per se, o sea, por sí mismos, ocasionan la perturbación, sino porque representan simbólicamente el efecto que se desea conseguir. Y reflexiónese en esto. Una ceremonia, un ritual de magia negra, de magia roja, de magia blanca, si estamos hablando, entendiendo, como digo yo siempre, que la magia es al esoterismo lo que la técnica es a la ciencia, es decir, la aplicación práctica de los conocimientos teóricos filosóficos del esoterismo. Bien, cualquier ritual, cualquier ceremonia, no actúa, esto es obvio, no necesitaría ni siquiera explicarlo, físicamente sobre la persona a distancia, sea beneficiado o sea víctima, ¿no? Sea magia blanca o magia negra. Para el ejemplo es lo mismo. No actúa a distancia emitiendo algún tipo de energía u onda o radiación que cruza el espacio y llega a la persona destinataria, sino porque es una representación simbólica, microcósmica, del efecto que macrocósmicamente deseo que se manifieste, que se produzca en la vida y en las circunstancias de la persona destinataria. El primer motor, el primer impulso, lo que pone en movimiento la cadena de sucesos mágicos que va a impactar es una intención. Por eso la verdadera magia siempre es mental. Todo lo demás, magia ceremonial, magia ritual, contramagia, magia simpática, mimética, natural, talismánica, que son los distintos tipos de magia, son, como dije antes, amplificadores, soportes, representaciones sobre las que se apoya la intención de quien está actuando para provocar su efecto final. Esto nos lleva a la observación inmediata siguiente. La intensidad de un pensamiento supera a la cantidad de energía psíquica aplicada. No es cuánto tiempo está pensando, estamos hablando de hechizos, maleficios y ataques psíquicos. Esto, por supuesto, y alguna de las futuras clases va a tratar sobre el buen uso de la ley de atracción, podría invertir la ecuación y decir, bueno, el mismo principio aplica para bien, dentro del contexto de la clase y solo de la clase de hoy. No es cuánto tiempo alguien me está deseando el mal, es con qué intensidad lo hace. No es la cantidad, 0 multiplicado por 500, siempre da 0. Y en los planos sutiles, el efecto, el golpe de energía, la consecuencia, es una variable que depende de la intensidad, no de la cantidad de energía psíquica. Hasta aquí estamos viendo, o puede empezar a inferirse, por qué en nuestra plataforma Mis Cursos Virtuales, los 3 cursos, las 3 formaciones que hemos trabajado, desarrollado, les aseguro con mucho esfuerzo y tiempo técnico, teórico y de gestión incluido, son los temas que son. Porque, en primer lugar, cuando yo les decía, hay que entender que no cualquier perturbación, cualquier problema, cualquier obstáculo necesariamente es consecuencia de la brujería. Les decía, luego vamos a hablar, más acercándonos al final, de qué pasa con las personas que creen que todo lo que les ocurre, todo, es consecuencia de que alguien le hizo una brujería, algún daño, algún mal le habrán hecho. Hay que discriminar
cuándo es producto de un ataque psíquico y cuándo hay otras explicaciones, de las que quizás nuestro consultante no desea hacerse cargo, pero es su decisión. Y bueno, entre las distintas herramientas de análisis, de diagnóstico, si me permiten decirlo así, yo, pero esto es muy personal, prefiero el tarot, el egipcio y el marsellés. Habrá, por supuesto, colegas que con absoluta idoneidad me dirán runas, péndulo, otras formas de mancias, y estaremos de acuerdo. Nosotros trabajamos fundamentalmente por el análisis de las situaciones a través del tarot. Por eso, una de nuestras propuestas es precisamente una formación de profesorado en tarot. Pero luego tenemos esa formación de autodefensa psíquica. Y la autodefensa psíquica, disciplina creada por una británica llamada Diane Fortune allá por 1932, tiene un contenido muy interesante porque además de darnos herramientas para protegernos, para armonizarnos, para limpiarnos o descargarnos, hace un aporte inédito y fundamental que es la sintomatología. Es decir, la autodefensa psíquica enumera 13 causales posibles de perturbaciones, otra vez, sutiles, espirituales, astrales, energéticas, etcétera, de las cuales una de ellas es el ataque psíquico, es decir, los hechizos y maleficios. Los otros, inclusive es muy interesante descubrir cómo algunas personas que se acercan por primera vez a estas disciplinas reconocen que desconocían esos otros causales de desequilibrios. Y claro, si uno los desconoce, ¿cómo va a ser lo necesario para prevenirse de ellos, ¿no? Entonces, un aporte interesantísimo de la autodefensa psíquica es la descripción de síntomas. Y los ataques psíquicos, brujerías, hechizos o maleficios, tienen síntomas específicos y definidos. Entonces, por un lado teníamos esto que mencionábamos, nuestra afinidad con el tarot como forma de diagnóstico, y también la observación de que creemos que es importante poner al alcance de la gente autodefensa psíquica, porque además de las herramientas de protección, tiene herramientas de detección, de diagnóstico. Pero esta observación que está en este documento, esto de la intensidad de un pensamiento supera la cantidad de energía psíquica aplicada, nos explica por qué el tercer curso, la tercera formación que hemos puesto a disposición en nuestra plataforma es el autocontrol mental indo-tibetano. Porque esta disciplina, que resulta del maridaje de enseñanzas indias, no hindúes, indias y tibetanas, aplicadas en la propia esfera psíquica, nos entrena, desarrolla en nosotros, optimiza la capacidad de tener la intensidad de pensamiento como, para el marco de lo que estamos hablando hoy, contrarrestar las perturbaciones psíquicas que otras personas puedan generarnos. Hay un hecho que se cae por su propio peso y es la frase que sigue. La entropía, tendencia universal y natural al desorden, la disipación y la destrucción, es, por definición, más sencilla de manifestarse. ¿Qué tiene que ver esto en orden a los hechizos y maleficios? Algo muy elemental, tan elemental que a veces se nos escapa. A la gente le resulta más sencillo, más fácil, lamentablemente a muchas personas, no todas por supuesto, pero a muchas personas más natural, pensar mal que pensar bien. Esto es la entropía cósmica aplicada en la psiquis humana. Recordemos que es la entropía. La entropía es una ley física universal que dice que en el universo de 4 dimensiones en que nos movemos, ¿no? En el universo denso, material, todo tiende naturalmente a la destrucción, a la disipación, al desorden. Es decir, un foco luminoso, el de mi estudio en este momento sobre mi cabeza, ¿por qué ilumina? Porque los fotones, que son las partículas
hago una explicación muy sencilla, son las partículas que forman la luz, se disipan en el ambiente, o sea, no quedan reunidas alrededor del foco, del bombillo, de la lamparita, distintos nombres que le damos en nuestros países, ¿no? Sino se derrama, se disipa. Al disiparse, ilumina. ¿Qué está haciendo el universo? El universo se está expandiendo, pero se está expandiendo porque se está enfriando a una escala cósmica esta expresión. Es decir, está muriendo. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando pasan los años? Envejecemos. Y nuestras funciones biológicas se van deteriorando. Ya no tenemos los reflejos, la fortaleza muscular que teníamos 20 o 30 años atrás. ¿Qué ocurre si yo dejo un carro, un automóvil, 2 años estacionado en la puerta de mi casa? 2 años después no voy a tener un vehículo más afinado, brillante, lucido. Voy a tener un vehículo deteriorado, porque todo tiende natural. ¿Qué es lo que ocurre con un cadáver en descomposición? La palabra lo dice, descomposición. Se va desordenando. Sus partes más complejas, tejidos, órganos, se van transformando en partes sencillas, fluidos, células, y eso es lo que observamos como descomposición cadavérica. Y aquí hay una observación que siempre me gusta incorporar, porque recuerdan un poco la idea es que ustedes se queden pensando algunas cosas, cuando menos algunas cosas de nuestro encuentro de hoy. La existencia de lo espiritual, de lo cual de los que estamos aquí creo que nadie tiene ninguna duda, es lo contrario a la entropía. Es lo que se llama negantropía. Es decir, si todo tiende naturalmente al desorden, la disipación, la destrucción, todo lo que se oriente, se alinee con lo espiritual, va en contra de esa ley física universal, porque es universal, pero es física, no afecta a lo espiritual. Prueba de ello, ustedes ahora aquí. Ustedes podrían, como tal vez otras personas han hecho, decir, pues no, pues mira la hora y estamos a mitad de semana, no tengo, me gusta el tema que proponen, pero no quisiera estar una hora y media mirando la pantalla del celular o el monitor. No, me voy a tomar una cerveza, ver algo en televisión. Se dejarían llevar quizás por esa necesidad de descanso, pero te pierdes un conocimiento que te puede interesar. Bueno, sí, ya veré si en otro momento lo consigo de otra manera. Sería dejarse dominar por la entropía. Ustedes dijeron, no, voy a hacer un esfuerzo. Llego de trabajar, llego del instituto, llego de mi universidad y hago este esfuerzo de conectarme a ver si aprendo algo que me sea de interés, de utilidad. Ese esfuerzo es negantropía pura. Para sostener la negantropía, porque lo que construimos por acción de la voluntad en la vida es pura negantropía. Es ese esfuerzo de decir, encuentro dificultades, el entorno presenta obstáculos, pero ¿saben qué? Respiro hondo y voy hacia adelante porque quiero materializar lo que me propongo. Eso es negantropía pura. Y eso es fortaleza espiritual. Pero la fortaleza espiritual necesita de una mente entrenada para sostenerla. Porque hay una pequeña trampita en la frase anterior, aquella que hablaba de intensidad y cantidad. La intensidad de un pensamiento es necesario para que se cristalice en un logro o en un obstáculo a otra persona. En el esfuerzo por apoyar la sanación de alguien o en la envidia por desear que a alguien le vaya mal, hay un pensamiento intenso atrás, en cualquiera de los dos casos. Pero hay una segunda condición, que es sostener en el tiempo esa intensidad. Cualquiera desea con intensidad muchas cosas en su vida. Y no por eso las cosas se materializan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto tiempo sostuvo uniformemente la intensidad de ese pensamiento?
No solo para protegernos de lo que nos pueden perturbar, sino para concretar y materializar los logros que deseamos en nuestra vida. Es necesario sostener la intensidad en el tiempo. Y esto es mucho más sencillo decirlo que hacerlo, porque hacerlo requiere de un cierto entrenamiento. Lamentablemente, todos conocemos personas que dicen, no, 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 yo estoy de acuerdo con eso del poder mental, pero se deprimen, tienen bajones de ánimo, se ponen negativos, pero como tú no creías en el poder mental, sí, pero mira tú las dificultades que tengo, tampoco se puede estar positivo todo el día, no. No estoy hablando de estar positivo, estoy hablando de estar intenso y sosteniendo uniformemente un pensamiento, que es otra cosa. Porque cualquiera, permítanme decirlo casi poéticamente, cualquiera medita en la paz de los Himalayas, pero yo te quiero ver meditando en el centro de tu ciudad un lunes en pleno horario bancario, cuando todo es ruido, estridencia, estrés, nervios, y tú puedes mantener tu eje de equilibrio y de control. Para eso es que existe potencialmente en nuestra naturaleza el poder mental, potencialmente. Está en nosotros, cabe en nosotros entrenarlo y desarrollarlo, y por eso esa tercera opción que ofrecemos de formarles en autocontrol mental indotibetano, que es el camino de conocimiento que, humildemente, yo he encontrado más idóneo a estos fines. Pero además de esta mirada, si se quiere, metafísica o esotérica del tema que estamos tratando, vamos a la estrictamente científica, que es la parapsicológica. Aquí me permito ser muy claro con el alcance del término evidencia científica o pensamiento científico. Tenemos la costumbre, que es solamente cultural, de creer que lo científico tiene que ver con batas blancas, laboratorios, gráficos, publicaciones académicas, en contraposición a la superstición mágica, velas, símbolos, túnicas, oraciones, humitos, sahumos. Pero la ciencia y la superstición no es eso. El pensamiento científico, esto lo define una rama que se llama epistemología, que es el estudio de los métodos correctos para conocer la verdad científica. El pensamiento científico se caracteriza por tres ítems, y solo tres. Verificabilidad, que yo haga una afirmación y ustedes no tengan que quedarse solo con mi afirmación. Que crean o no crean en lo que yo digo, sino que ustedes puedan comprobarlo, que ustedes puedan verificarlo. Esa es la primera. La segunda, repetibilidad. Que yo haga una experiencia, obtenga un resultado y cada vez que hagamos la misma experiencia, obtengamos los mismos resultados. Estoy cumpliendo la segunda ley del pensamiento científico. Y la tercera ley, enunciación de leyes, que algunos casos que yo he investigado y he experimentado me permitan formular una ley que aplique en todo caso similar que me encuentre en el futuro. La parapsicología, pero no la parapsicología que aparece por internet, parapsicólogo promete el regreso del ser amado en 7 horas. No me refiero a eso, me refiero a la parapsicología de laboratorio, a la investigación parapsicológica. Cumple el método científico, porque hay fenómenos parapsicológicos que están perfectamente comprobados y repetidos en laboratorio. Y algunos de esos fenómenos explican los hechizos y maleficios. A mí me ha ocurrido muchas veces en la vida, hombre grande como soy, encontrarme con personas que me dicen, Gustavo, pero qué extraño, tú que tienes una formación universitaria, académica, ¿cómo puedes creer en las brujerías? ¿Cómo puedes creer en hechizos y maleficios? Entonces yo respondo en parte por algo que ya dije antes. Miren, en primer lugar, no se trata de creer, se trata de haberlo comprobado. Pero en segundo lugar, no se equivoquen, no se es científico por negar algunas cosas
o supersticioso por aceptar algunas cosas. Se es científico o supersticioso según el método de pensamiento que aplicamos. Lo que digo es, hay egresados universitarios que son muy supersticiosos, porque creen lo que le dijeron sus profesores sin haberlo sometido a evaluación en ningún momento. Y hay chamanes en la selva que son muy científicos, porque después que su maestro les enseñó, por ejemplo, las propiedades medicinales de algunas plantas, ellos replican esos resultados y buscan ver si hay otras plantas con las que mejorar todavía más esos resultados. Lo científico no es la bata blanca, el computador, el aula académica. Lo científico o no científico es cómo vemos, cómo pensamos estos temas. Entonces, entrando en el terreno de la parapsicología, nosotros observamos que hay unos fenómenos, y me van a permitir compartirlos y hablar un poquito de ellos, que tienen mucho que ver con los hechizos y maleficios. Vamos a verlos. Son apenas 3 fenómenos. Primero, el fenómeno de telepatía. La telepatía se define como una manifestación psicoemocional de contenidos. Manifestación psicoemocional de contenidos. No es una transmisión de pensamiento entre 2 o más personas. Está muy instalada la idea de que la telepatía es una especie de radio mental, ¿no? Que yo mentalmente pienso algo y uno de ustedes, donde esté, lo recibe y me contesta mentalmente como que alguien es emisor y alguien es receptor. Hay muchas investigaciones ya realizadas que demuestran que la telepatía es un contenido psicoemocional, o sea, es imagen o sensación, no son palabras, imagen o sensación que replica en 2 o más mentes, porque puede haber telepatías grupales. Este es un fenómeno, insisto, que está perfectamente estudiado y es repetible en condiciones experimentales. Tengan en cuenta la telepatía y pasemos al siguiente fenómeno, 2 de 3, psicoquinesis, que no hay que confundir con telequinesis, ya que mientras esta última, la telequinesis, es el movimiento de objetos inanimados con la fuerza psíquica, la primera, o sea, la psicoquinesis, es interacción de la fuerza psíquica sobre procesos en evolución o en movimiento. Y lo traduzco al castellano porque es muy fácil de entender. La telequinesis, lo dice el texto, movimiento de objetos inanimados. Yo observo, por ejemplo, mi celular, que está sobre mi escritorio, y sin tocarlo, sin inclinar el escritorio, es decir, sin la acción de ninguna fuerza física, ese celular se desliza de la mesa y cae al suelo. Diría, he ahí un evento de telequinesis. La psicoquinesis es cuando la fuerza psíquica modifica algo que está en movimiento. Por ejemplo, un grupo de dados cayendo sobre la mesa, donde la persona que experimenta les obliga a caer estadísticamente más con unos números hacia arriba que con otros. Eso sería un ejemplo de psicoquinesis. O un ejemplo mucho más cotidiano porque además es experimentable ahí, en casa, en cualquier momento. Tengo 2 pequeñas macetas, mismo tipo de tierra, en ambas siembro el mismo tipo de semilla. Y a ambas macetas durante varios días le doy la misma cantidad de agua y la misma exposición a la luz solar. Comienza a germinar, comienzan a brotar las plantitas. ¿Cuándo lo hacen? Todos los días dedico mi atención a una de esas plantitas, siempre la misma. La acaricio, le pongo música agradable, le digo palabras bellas. A la otra plantita simplemente le doy agua y luz solar. No le doy ningún tipo de atención. Pasado 15 días, el crecimiento de la primer planta es más de un 50% mayor que el crecimiento de la segunda. Eso es psicoquinesis, porque la fuerza psíquica de esa aplicación diaria, de esa atención, de ese amor que le doy a la plantita, interactuó
con el proceso en evolución, lo dice aquí la definición, y la plantita crece más bella, más verde, más rica, ¿no? Más magnífica. Eso es un ejemplo de psicoquinesis. Y el último fenómeno, hiloclastia. Hiloclastia. La hiloclastia es la rotura de algo por descarga psíquica. Tengo un estallido de ira, o mejor aún, reprimo un estallido de ira y estalla el foco. O se quiebra o raja el vidrio de mi ventana. O una persona va caminando por la calle y va enojada o dolida, sufriente, y camina y se van apagando los focos a su paso. No solo existen muchísimos casos comprobados, sino que es algo que le ocurre mucho a mucha gente que inclusive viene a consulta con nosotros. Esto es lo que se conoce como hiloclastia, rotura de algo por descarga psíquica. Bien, y ya acercándonos a la pausa, esos 5 minutitos de pausa que les voy a brindar antes de continuar y responder preguntas del chat. ¿Qué tienen que ver estos 3 fenómenos con los hechizos y maleficios? Todo. Porque, volvamos a la telepatía. ¿Qué diferencia hay? Piensen en este ejemplo que les voy a dar. ¿Qué diferencia hay entre la definición de telepatía, manifestación psicoemocional de contenidos en 2 o más mentes, entre 2 o más personas, y este ejemplo que les voy a proponer ahora? Así que voy a tomar al azar, sepan disculparme, no sé, 3 nombres de los amigos y amigas que me acompañan. Le voy a tomar a José Luis, a James y a Clara. Pongamos por ejemplo, ¿no? Bien, ¿qué diferencia habría con este ejemplo? Supongamos que James y Clara son muy buenos amigos. Supongamos, es toda una suposición, que José Luis me visita y me dice: Gustavo, yo sé que tú eres mago negro, te dedicas a hacer brujería, mira, quiero que separes a James de Clara. Y supongamos que yo pudiera hacerlo y quisiera hacerlo. ¿Qué ocurriría si yo, en el ejemplo hipotético de que dominara esa capacidad, sembrara la mente de James con una sensación de rechazo, de negación o de enojo respecto de Clara? Piensen en la definición de telepatía. Les dije, no es una transmisión de pensamiento y de palabras. Es una manifestación mental o emocional de un contenido. Las personas que voluntariamente disponen de la capacidad telepática, que la parapsicología ha demostrado que las hay, podrían hacer esto: sembrar en la mente de James una sensación de animosidad, de rechazo respecto a Clara. James no sabría que esa sensación proviene de fuera de él. No se anuncia en su mente con un letrero luminoso. Empieza a experimentar una sensación de enojo, de molestia con Clara. Y él se empezaría a preguntar: ¿pero por qué me siento así con Clarita? ¿Y saben qué? El que busca encuentra. Porque hay un proceso de defensa del yo, un proceso psíquico, una de las estructuras de la mente que buscan colaborar en mantener el equilibrio mental, que se llama racionalización. La racionalización básicamente es cuando alguien no entiende algo, le inventa una explicación, porque de lo contrario el ego sentiría la angustia de no poder explicarlo. Y como dije, los mecanismos de defensa mantienen el equilibrio. Entonces, James, hipotéticamente, se preguntaría: ¿pero por qué siento este enojo con Clara? Y encontraría algo, tal vez nimio, secundario, intrascendente, pero que le va a servir para autojustificarse. Claro, me siento así porque le envié un mensaje, me clavó el visto en WhatsApp y nunca me respondió. Al encontrar algo en que apoyarse racionalmente, en que justificarse, satisface el mecanismo de defensa
y refuerza, esto se llama refuerzo de Skinner, refuerza la sensación de enojo. El punto es que a Clara le está pasando lo mismo. Sumergida en ese campo de un contenido psicoemocional emitido por el mago negro, hipotéticamente, Clara se pregunta, estoy molesta con James. Y se va a preguntar, ¿por qué estoy así? Y algo va a encontrar. Porque no me gustó cómo me respondió el otro día, porque pasó mi cumpleaños y no me saludó, porque puso una frase en el Facebook y creo que hablaba de mí. ¿Cuántos casos de esos conoceremos, verdad? La consecuencia es que James y Clara terminan peleados. Esto es decir, si yo acepto la realidad de la telepatía, la realidad empírica, y ya introduje el tema y aclaré que está perfectamente no solo demostrado en el laboratorio, sino repetido experimentalmente. De hecho, hay entrenamientos telepáticos en curso en distintas fuerzas armadas, sin ir más lejos, ¿no? Servicios de inteligencia, grupos de espionaje y demás. Ustedes ya lo saben. Entonces, si existe la telepatía, y vaya si existe, existe la aplicación del mecanismo telepático para perturbar y romper una relación entre dos personas o empujar a una persona a tomar decisiones erróneas en un negocio. Pero no hemos terminado ahí. La psicoquinesis. ¿Recuerdan el ejemplo de las plantas? Dos plantitas, a las dos le doy la misma luz solar y la misma cantidad de agua. A una la ignoro. Y en cuanto a la otra, le dedico mi esfuerzo, mi cariño, mi tiempo, le hablo, le pongo energía y crece, verde, lozana, exuberante. Yo provoqué en esa planta un crecimiento anormal del tejido celular. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es anormal. Si no lo hubiera hecho, no habría crecido así. Bien, ¿qué diferencia hay entre el ejemplo de la planta que les acabo de compartir y el hipotético caso que una persona con capacidades psicoquinéticas provoque voluntariamente el crecimiento anormal de tejido celular en el cuerpo de una víctima? Lo cual es un eufemismo para hablar de qué? De cáncer, de tumores. Otra vez, porque alguien me dirá, bueno, Gustavo, pero la persona que tiene esa capacidad psicoquinética también puede sanar. Sí, claro. Pero la clase de hoy es sobre hechizos y maleficios, no sobre sanación psíquica que hablaremos en otro momento. Entonces, si una persona puede provocar el crecimiento anormal de tejido celular en una planta, y penosa y desgraciadamente lo han hecho en animales, los experimentos, cosa que me parece terrible, pero bueno, existe eso, puede provocar el crecimiento anormal controlado de tejido celular en una persona, obviamente sin que la persona se dé cuenta hasta que el problema ya se ha manifestado, lo cual se manifiesta en forma de un tumor o, más aún, ¿qué diferencia hay entre una hiloclastia, la rotura de algo por una descarga psíquica, y el hecho de que una persona que manifiesta la capacidad hiloclástica provoque la rotura de un capilar sanguíneo en el cerebro de otra persona, provocando así un aneurisma? A ver si se entiende este presupuesto. La diferencia entre un ejemplo y otro es dónde impacta, dónde cae, no de naturaleza, no de mecánica. La mecánica que provoca la rotura de un vidrio por un estallido de ira, de enojo, es la misma mecánica psíquica que puede provocar una fractura en otra persona. Vamos a hablar, después del paréntesis, y ya les dejo en la voz y presencia de José Luis Garcés, vamos a hablar sobre ciertos preconceptos, a nuestro modesto modo de ver, por supuesto, equivocados respecto a
¿Qué creo que me puede proteger y en definitiva no termina protegiéndome en absoluto? ¿Y de qué manera podemos enfocar nuestro trabajo personal, espiritual y mental para protegernos mejor contra todo ello? José Luis, 5 minutos para ti y regresamos entonces. Gracias, Gus. Excelente la presentación. Creo que todos estamos disfrutando de la clase. Bueno, no les quiero aburrir mucho, simplemente agradecerles por su presencia y acompañarnos en esta noche. Mi nombre es José Luis Garcés, soy parte del proyecto de mis cursos virtuales y lo que quiero es hacer un breve tour, ¿sí?, con ustedes para que puedan conocer la plataforma y todos los proyectos que tenemos en la misma. Voy a compartir pantalla. Bien. Vero, ¿me haces el dedito si se ve bien, porfa? Perfecto. Gracias, Vero. Bueno, esta es nuestra plataforma, queridos amigos, miscursosvirtuales.net. Aquí pueden encontrar las formaciones, los cursos y talleres que Gustavo les venía platicando durante la clase. Estamos hoy festejando de alguna manera, es un día especial porque Juan Pablo Naranjo, nuestro webmaster, nuestro editor de contenido y de video, acaba de subir la nueva formación, el instructorado en autocontrol mental indo-tibetano, que lo ven aquí. Cuando ustedes hacen un clic en el curso, ¿sí? Lo que se despliega a continuación es toda la carga temática, todo el pensum de estudio, ¿sí?, por módulos. Ahí ustedes pueden ver la duración de cada clase. Por ejemplo, en el módulo 1 tenemos qué es el autocontrol mental y las subdivisiones o las subclases. En el módulo 2, ejercicios, prácticas y técnicas. Es un módulo extenso, como pueden ver. En el módulo 3 tenemos posturas o asanas. También tenemos una parte práctica muy importante, no solo teoría. También es un módulo extenso. En el módulo 4 tenemos lo que son mantras. El módulo 5, programación controlada de objetivos. ¿Sí? Así en cada una de las formaciones. Para las personas interesadas tenemos el primer módulo, el video 1 de la lección 1 de manera gratuita. Entonces Juan Pablo les va a pasar en el chat el link para que ustedes puedan, por favor, copien el link y ténganlo abierto en su navegador para que si les interesa, luego de esta clase puedan revisar. La primera clase queda abierta de manera gratuita, justamente la que dice vista previa. Bien, entonces, para los interesados, el taller o la formación de autocontrol mental indo-tibetano está disponible. También tenemos el ciclo de clases magistrales, justamente lo que estamos haciendo con ustedes esta noche. Son 12 clases magistrales que Gustavo está brindando de distintos temas hasta diciembre de este año. De la misma manera, pueden ingresar y se despliega todo el menú. Tenemos el instructorado en autodefensa psíquica y el profesorado en tarot egipcio y marsellés. Entonces, cuando ustedes entran de la misma manera, pueden entrar a la parte de currículum y justamente donde dice introducción a la autodefensa psíquica pueden conocer más sobre este conocimiento milenario. Entonces, Juan Pablo les va a compartir. Por favor, Juanpi, les compartes los links de acceso a los videos que están abiertos de nuestras 3 formaciones. Entonces, eso es lo que venimos trabajando junto con el profesor Gustavo y contarles que estos 3 instructorados, el de autocontrol mental indo-tibetano, el de autodefensa psíquica y el profesorado en tarot, tienen un costo de $150, ¿sí? Pero para las personas que están con nosotros, acompañándonos esta noche en la clase, y deseen adquirir en las próximas 48 horas, tenemos un 35% de descuento, es decir, $99, ¿sí?
Pero eso no es todo. Esta noche, como les decía, estamos muy contentos y festejando el lanzamiento del instructorado de autocontrol mental indo-tibetano. Las personas que gusten acceder, tenemos el 50% de descuento, es decir, $77 para las personas que compren en las próximas 2 horas, es decir, hasta hoy a la medianoche. ¿Sí? 50% de descuento para cualquiera de las formaciones. Y el paquete de las 12 clases magistrales está en $44. ¿Sí? Esas son las promociones que tenemos. Juan Pablo les va a dejar el link de compra, ¿sí? Y si no, me pueden contactar también a mi WhatsApp y yo con gusto les ayudo en el proceso de compra. Bien, esas son las novedades y simplemente recordarles que vamos a seguir con el ciclo de clases magistrales. Hoy estamos en nuestra tercera clase. Luego tenemos formas de pensamiento, donde Gustavo va a hablar de tulpas, egrégoros e idoplastias. La siguiente masterclass sobre capacidades parapsicológicas, cuáles son y quiénes las poseen. Ahí Diego de pronto se va a responder mucho de la pregunta que hiciste en el chat recién. La siguiente masterclass va a ser sobre ley de la atracción y alquimia espiritual, fundamentos de la magia ceremonial, vida después de la muerte y reencarnación, la íntima conexión entre parapsicología y ufología, para finalizar la tercera semana de diciembre, magia egipcia y cristianismo esotérico. Las personas que deseen apoyarnos también con este emprendimiento, este paquete de las 10 masterclasses más 2 de bono extra sirve para algo, el tarot y fechas espirituales, estas 12 masterclasses por $44. Entonces, tómense en el tiempo de navegar, de revisar los videos, todos están en alta calidad, y de disfrutar de los contenidos y de este conocimiento superior. Bueno, gracias por el espacio publicitario y regresamos con Gustavo. Gracias, José Luis, querido, por la información. Gracias a la gente por la amabilidad de permitirnos este espacio. Bien, vamos a regresar. Estos son temas que a mí me apasionan tanto, debo admitirlo, que tendería a extenderme para profundizarlo, y ya he tenido algún jalón de orejas de mis compañeros, porque dicen la gente es muy paciente. La última charla, 2 horas y cuarto, no va a ser este el caso, quédense tranquilos. Pero sí quisiera hacer un comentario sobre la inquietud que, si no me equivoco, Diego, precisamente, sí, recién lo mencionó también José Luis, plantea. Porque Diego pregunta, yo quiero preguntar para estas habilidades de telepatía, psicoquinesis y logoclastia, para desarrollar estas habilidades, ¿en qué curso las puedo encontrar? ¿Qué factores debe trabajar la persona que desee desarrollar estas habilidades? En cuanto a, bueno, cómo podés conseguirlo, ya te han facilitado los links, Diego, pero quiero hacer dos observaciones que pueden ser de utilidad. La primera, básicamente, lo dije antes, la intensidad de la propia energía psíquica. Esto que genéricamente llamamos el poder mental. Desarrollar esa capacidad de intensidad y de sostenimiento en el tiempo. Vea mi manito, aquí en la pantalla, hola, vea mi manito, de sostener en el tiempo la intensidad. La mente humana, decía un sabio, es como un mono alegre y borracho que va saltando de rama en rama y de árbol en árbol. Nunca se queda quieta y por eso nunca cosecha los frutos. La mente humana hoy quiere viajar a la India y mañana cambiar el automóvil y dentro de 20 días comprar una finca, pero tal vez dentro de 3 meses se le ocurra sostener en el tiempo. Y apelo a la memoria de quienes me acompañaron en la clase anterior, porque ese sostener densifica la realidad a nuestro alrededor. Un principio de la ley de atracción que trataremos en su momento. También es importante, por eso es fundamental penetrar un poco en los matices de la última clase, comprender que si uno teme con intensidad algo, eso sería un mal uso de la ley de atracción, ¿no? Si uno teme con intensidad algo, lo manifiesta, provoca lo que conocemos como la profecía autocumplida.
Tengo tanto miedo que pase tal cosa que termina ocurriendo. Ah, yo sabía que iba a ocurrir, soy clarividente. No, lo materialicé desde mi temor. Pero Gustavo, si se trata de miedo, de temor, ¿cómo hago para no experimentar temor? Eso es parte del entrenamiento psíquico, porque una de las clases iniciales, una del ABC del entrenamiento del poder mental, es aprender a desapegarnos emocionalmente de las cosas, de las circunstancias y, si es necesario y útil, de las personas. Aprender a tomar distancia emocional, aprender que tenemos que tener hielo aquí y fuego aquí, y no al revés, como le pasa a muchos de nuestros congéneres, es fundamental para poder desarrollar esas habilidades. Pero el otro punto, Diego querido, es, ¿y por qué quieres desarrollar esas habilidades? Y esta es una pregunta que no me la tienes que responder a mí, tienes que reflexionarla y respondértela tú. ¿Es interés de experimentar, de sumergirte en un universo para progresar? ¿O es para satisfacer? No es, por supuesto, una opinión, porque ni siquiera te conozco, Diego, así que esto no es personal. No hay que tomar nada personal. Enseñanza tolteca básica. ¿O es para satisfacer el ego? Yo tengo el poder. Porque no sea que nos ocurra como le ocurrió a Mickey, al ratoncito, en ese corto de Disney, El aprendiz del hechicero, donde creyó tener un poder porque había espiado algunas prácticas del maestro y luego perdió el control de una situación que casi lo destruye, ¿no? Sería como una observación para reflexionar. Permítame compartir pantalla, ir nuevamente a nuestro documento. Bueno, hablamos de la profecía autocumplida, ¿no? El proceso de autosabotaje organizado por la sombra psíquica. Entender que la ley de atracción funciona tanto para lo bueno como para lo malo. Cuando les hablaba de autodefensa psíquica, decía, hay otros factores de perturbación, además de la brujería, del hechizo, del maleficio, es decir, del ataque psíquico, que la autodefensa psíquica contempla. Entre otros, esto que llamamos la sombra. ¿Qué es la sombra? No voy a extenderme porque esta es una clase sobre hechizos y maleficios y no sobre autodefensa psíquica. De todas maneras, para quienes no conozcan la disciplina, en esa primera clase disponible gratuitamente lo explico con toda la extensión del caso. Pero muy sucintamente, la sombra es el conjunto de elementos autodestructivos de nuestra propia naturaleza psíquica. ¿Y por qué sabemos que tenemos eso? Porque tenemos su antítesis, el instinto de autoconservación. Toda luz deja caer una sombra en algún lugar. Y por eso a esto se llama la sombra. Todo lo que potencialmente nosotros nos hace trascender dificultades, superarnos, vencer obstáculos, realizarnos. ¿Qué es realizarnos? Hacer realidad nuestros ideales. Está empujado, motorizado por el poder mental, pero todo lo que nos empuja a la autodestrucción, al autosabotaje, y parte de la autodestrucción es algo que mencioné al principio de esta clase, echarle la culpa de todo lo malo que me pasa a otra persona o a una situación exterior. Eso es un producto de la sombra. Y la sombra gesta esto que llamábamos la profecía autocumplida. Tanto temo que algo ocurra que finalmente termino materializándolo en una aplicación bastante perniciosa de lo que en última instancia es la ley de atracción, pero ahora aplicada de una forma inversa. Sin embargo, también tenemos que aprender a reconocer y protegernos de los egrégoros. Tema de la próxima clase, con ejemplos y demás. Simplemente los introduzco como anticipo e invitación para nuestra próxima clase, que recuerdan que eran sobre egrégoros, tulpas, formas de pensamiento e ideoplastias. El egregoro es una construcción psíquica grupal hermanada, o sea, ese grupo de personas, por un sustrato emocional común. Es decir, varias personas se encuentran unidas, hermanadas, por un elemento emocional común
gestan un contenido psíquico que de alguna manera puede ser independiente o autárquico de quienes lo gestaron. Y eso también es un ataque psíquico si nosotros somos el motivo emocional que unifica a esas personas en contra nuestra. Apliquen este ejemplo a cualquier, lamentablemente, situación en que estén pensando y van a ver que se repite mucho en la vida personal. Y también tenemos el vampirismo energético, tema al cual la autodefensa psíquica trabaja con mucha extensión porque es extremadamente común. El vampirismo energético es, bueno, de alguna manera la imagen del documento lo explicita. La absorción, la sustracción de energía por parte de una persona de nosotros las víctimas. Es decir, el ataque psíquico no es solo esa carga psíquica perturbadora que llega, que impacta en nosotros. Es una forma de ataque psíquico retirarnos energía. La ilustración que ustedes ven más abajo demuestra cómo debe comprenderse el vampirismo energético. Ustedes tienen ahí dos recipientes. El recipiente A, miren el cursor en la pantalla, el recipiente A con este nivel de líquido, no importa qué líquido, agua. Y el recipiente B con este nivel de líquido. Si esta tubería que une a ambos recipientes tiene una llave indicada con la letra D, y yo abro esta llave, ¿qué va a ocurrir? Que el nivel del líquido de B va a descender para que ascienda el nivel de A, hasta que ambos se estabilicen a la misma altura. Este fenómeno físico es lo que ocurre energéticamente. En proximidades de personas que por su situación individual, bueno, hay una serie de matices personales que precisamente los analizamos en autodefensa psíquica, su nivel de energía está bajo, espontánea y casi involuntariamente van a tender a sustraernos energías. Ellos se van a sentir mejor empoderados, pero nosotros vamos a acusar el descenso violento, abrupto de nuestro propio nivel de energía y nos vamos a sentir desganados, obnubilados, confundidos, depresivos. Y si esta relación tóxica energéticamente hablando se sostuviera en el tiempo, esa depreciación energética que sufro termina manifestándose en problemáticas en distintos planos de mi vida. Lo que quiero significar hasta aquí, y enseguida paso al chat, ya para ir cerrando nuestro encuentro de hoy, es que tenemos que entender que los hechizos y los maleficios, porque aquí hay dos niveles de interpretación. La interpretación personal, la de ustedes, a mí me ha pasado, pueden decir. Y con todo derecho pueden reivindicar, decir, yo creo que lo que me ocurrió es producto de las brujerías, de algún hechizo. Pero también admitamos que deberíamos permitirnos hacer un análisis más consistente para saber si no hay otra explicación. Porque según el tipo de causa será el tipo de abordaje. Esta es otra cosa importante, por lo que estos conceptos que desarrollamos en teoría en la clase de hoy deben quedar muy claros. Estudien o no estudien ustedes autocontrol mental indotibetano o autodefensa psíquica o lo que fuere. Deben quedar claros porque si no identificamos con claridad la causa de un problema espiritual, mental, energético o astral, no vamos a saber discernir la herramienta adecuada para neutralizarnos. La prueba, la cantidad de personas que dicen que padecen, que acusan alguna perturbación espiritual o energética o mental, que además no son sinónimos, y que llegan a consulta y dicen, no, yo tengo este problema desde hace tiempo, fui con un profesional o una profesional, me ayudó, pero pasó el tiempo y el problema volvió. ¿De qué estamos hablando? ¿De que el factor agresivo es demasiado fuerte y no pudo combatirse? ¿Que nuestro colega o nuestra colega no era tan idóneo y no hizo bien las cosas? No, muchas veces simplemente se debe a que se aplica una misma técnica para todos. Es decir, viene una persona con un problema espiritual, un ataque espiritual o un ataque energético. Insisto, a mí me llama la atención, incluso, permítanme decirlo así, escuchar
por suerte no muy comúnmente, pero los escucho, colegas que usan los términos espiritual, energético, astral como sinónimos, cuando son planos sutiles absolutamente diferenciados. Por lo tanto, una perturbación espiritual no puede ser abordada de la misma manera que una perturbación energética. Y esta no puede ser abordada de la misma manera que una perturbación astral. Lo cual implica que, puesto a trabajar con responsabilidad, debo saber no solo distinguir entre los distintos síntomas, esto que mencionaba yo de autodefensa psíquica, sino conocer distintas estrategias para lo espiritual, lo energético o lo astral. Caso contrario, la persona tendrá un mejoramiento circunstancial y episódico y otra vez seguirá enganchado en la misma historia. Pero permítame en este comentario final. Todo ataque psíquico consciente, ¿por qué lo llamamos consciente? Porque es que alguien decide hacer este ataque, sea a través de la brujería, con velas, con sapos, con símbolos en el cementerio, o solo mentalmente, o con una pirámide invertida, sí. Porque también energías como la de las pirámides y la radiónica, por eso existe algo que se llama magia radiónica, que consiste en el uso de aparatos, no ya velas, humitos o símbolos, también se puede emplear con fines perversos. Por decirlo de alguna manera, esto es mi pluma. Yo con mi pluma o escribo un poema o se lo puedo clavar en el ojo a alguien. La pluma no es ni buena ni mala, mi intención es lo que produjo usando la pluma ese efecto. Así que con estas disciplinas pasa exactamente lo mismo. Entonces, como decía recién, cuando existen múltiples formas de perturbarnos, lo que hay que entender es que en el principio hay una intención, obviamente negativa, sostenida, valga la redundancia, con intensidad y uniformidad en el tiempo, frente a la cual hay que aprender a diagnosticar dónde está pegando, dónde está impactando en mi naturaleza para saber cómo proceder y entender que si bien la protección previa es la mejor defensa, no es posible si no desarrollo esas mismas cualidades proactivamente a través de lo que llamamos genéricamente el poder mental. Y cierro con esto. Toda brujería, hechizo o maleficio no es eterno. Sí es cierto que las consecuencias pueden durar mucho tiempo, pero un hechizo, un maleficio, una brujería, debe realimentarse periódicamente si es que se quiere seguir vulnerando las defensas de la víctima. Si a alguien le hacen una brujería a los 20 años o un ataque psíquico, ya quedó claro que estamos hablando de lo mismo a los 20 años, puede tener las consecuencias hasta los 60, pero no la carga en su ser, la carga energética, para que se entienda la idea, ¿no? En su ser, si la limpieza o descarga fue hecha eficientemente. Ocurre que muchas veces algunas personas, bueno, vuelvo un poco al principio de la charla, necesitan creer que todo lo malo que les pasó en la vida es porque la cuñada le hizo una brujería toda la vida. ¿Y saben qué? Las personas que se dedican al mal, y uno en la vida ha conocido muchas. He conocido satanistas, he conocido magos negros, y uno lo que observa es que esos individuos es gente muy especial, porque ellos saben que kármicamente lo que están haciendo les va a rebotar. Pero, a ver, creo que hay gente que no está muy centrada en sus cabales y tienen esta mirada de decir, bueno, yo sé que esto me va a volver, pero ¿sabes qué? Hoy me beneficio, generalmente cobrando dinero exagerado a quien contrae, ¿no?, esa deuda espiritual encargando el trabajo, no importándole lo que vaya a pasar después. Pero esa gente no trabaja
por, a ver, por un pastel de carne y una botella de cerveza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ¿qué tan importantes somos? Tenemos que pensar esto cuando alguna persona nos dice, oh, mi cuñada me hizo brujerías toda la vida, o primero fue mi cuñada, después fue el vecino, más tarde fue una compañera de la oficina contigua y últimamente es la dependiente de la tienda de la esquina. ¿Qué tan importante soy para que la gente esté gastando grandes sumas de dinero, rehaciendo trabajos a través de los años? No, pero es que a mí me dijeron que la bruja que me hizo este hechizo es amiga de la persona que lo encargó y se lo hizo como favor. Nadie que sepa trabajar, aún en el sendero negro, aún en el sendero negro, nadie que sepa trabajar estas artes malignas se carga este karma por nada. ¿Se comprende? Y quien diga, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, voy a destruir a esa malparida, y no, no, está bien, te lo hago como un favor, no me debes nada, tengan la plena seguridad que no hizo nada. Como parámetros dentro de los cuales poner nuestra propia lectura sobre lo que podemos considerar brujerías en nuestra vida. Bien, a ver, déjenme echar una pequeña mirada al chat. Bueno, saludos, gracias Mauricio y demás. A ver, Elsie González, sí, pero está en blanco y me quedo sin preguntas. Bien, vuelvo un momento a sala, porque quiero ver. Ajá, Paulín dice, muchas gracias, profe. Consulta, ¿hay maldiciones como por ejemplo los Kennedy que son muy difíciles de deshacer? Yo a la palabra maldición la pondría en un microscopio, Paulín, y la analizaría. Porque tenemos, esto, a ver, yo quiero separar el terreno de lo que yo he comprobado en mis investigaciones y en mis actividades de lo que los demás tengan el derecho a creer. Alguien puede decir, bueno, yo creo en las maldiciones y ¿qué le voy a decir? Está bien, yo respeto. ¿Quién soy yo para decir, no, no, no tienes que creer en maldiciones? Lo que yo digo es que muchas veces las maldiciones en realidad no son tales como que alguien maldiga, sino un egregoro, esto que describí ahora, hace unos minutos, ¿no? Un egregoro que ese grupo familiar crea y alimenta con sus propios miedos a través del tiempo. ¿Puede una persona morir a causa de una brujería? Sí, Sol. Penosamente sí. Yo ponía el ejemplo de la psicoquinesis y la hiloclastia. Una hiloclastia puede provocar un ACV, un accidente cerebrovascular, un aneurisma, que puede provocar la muerte, o una falla cardíaca. Lamentablemente sí. Y aquí hay otro, porque en esta descripción que yo hice de hechizos, brujerías y maleficios, habrán visto que hay algunas de cal y otras de arena, ¿no? Algunas opiniones son, bueno, no pongamos tanta ansiedad, no nos enganchemos tan fácilmente en ciertas historias, y en otros casos he dicho, bueno, cuidado porque a veces no se tiene en cuenta esto. Hay un detalle que yo he observado trabajando e investigando muchos casos de lo que genéricamente, bueno, brujería, sí lo menciona Sol y seguimos con esa frase. El que pone en movimiento la fuerza que impacta como el daño, no es dueño de qué clase de daño va a provocar. Repito, la persona que pone en movimiento esa descarga, ¿no? que recuerden, el primer motor, que pone en movimiento esa descarga, no puede decir, bueno, pero yo quiero que le hagas una brujería a José Luis, lo tomo de modelo de vuelta, pero que la brujería le haga hinchar el dedo mayor del pie derecho. No existe eso. Alexandra, no te rías así. No existe eso. Rocío también, bueno, ríanse. Es decir, uno pone, es un disparo en la oscuridad. ¿Entienden? Hay personas que se acercan y les dicen, les reclaman luego a sus brujos, yo quería que se separara de esa puta, no que perdiera el trabajo. Polín, no levante la ceja como si nunca hubieras escuchado un caso así. Ajá, ¿no? Bueno, ya te va a tocar. No se hace una brujería a medida, preta por té. ¿Me comprenden? Es decir, quien con mayor o menor eficacia, no quiero decir éxito,
provoca esa descarga de energía que impacta, como hechizo, maleficio, brujería, nunca puede medir cómo y cuánto va a impactar. Y miren, una cadena se rompe por su eslabón más delgado. Una brujería, un hechizo, impacta en aquello que somos más débiles. Después se va derramando, sí, hay otras preguntitas, chicos, ya les respondo, déjenme encerrar esta. Después se va derramando en otros planos. Pero si tu debilidad es lo económico, el primer impacto va a ser en lo económico, después te va a perjudicar las relaciones afectivas, obviamente la salud física, pero más como consecuencia natural, ¿no? Y si tu punto débil es cómo construiste tu vínculo afectivo, bueno, va a pegar ahí y vas a tener súper conflictos con tu pareja y después se derrama, pero siempre va a pegar en lo más débil, que por ahí no es lo que la persona que encarga la brujería desea, pero es lo que ocurre. Y otra cosa importante destacar, creo que es una obviedad, pero permítanme ser obvio y repetirlo. Es tan responsable el autor material como el intelectual de la brujería. ¿Se entiende? Yo no puedo encargar una brujería y la persona, no sé, enfermó a consecuencia de la brujería y decir, pero la brujería la hizo la señora que vive aquí al lado, que yo le pagué, pero yo no tengo nada que ver. Como la bruja, lo digo en un sentido peyorativo, no puede decir, no, yo simplemente hice lo que Fernández me pidió que hiciera. Ambos son coautores responsables, espiritualmente responsables. Quien pide, y los dos tienen consecuencias kármicas, quien pide como quien ejecuta. Diego, profe, una pregunta. ¿Una descarga emocional puede causar efecto? Sí, sí, uno no puede estar reprimiendo las descargas emocionales porque si no descargas hacia afuera, descargas hacia adentro, Dieguito. Y tampoco está bueno, ¿no? Eso, pero digo, hay que tener en cuenta, mira, digo, te lo voy a decir de esta manera. Yo no me presentaré nunca ante ustedes como no, yo soy un gurú, un maestro ascendido, equilibrado. Soy una persona temperamental, sanguínea. Soy de enojarme si me dan motivos para enojarme, como no tengo ningún problema en estallar en risas. Pero siempre he trabajado en no perder el control de esas emociones. Y yo puedo estar enojado, pero he trabajado en no perder el control de la emoción, no estallar de ira o de cólera. ¿Se comprende? ¿Me he entristecido? ¿He llorado? Sí, ¿cómo no? Uno ha dejado jirones de su vida en el camino, pero no permitir que eso me destroce emocionalmente. Esto tiene que ver con el trabajo del desapego. Es decir, tenés que ser emocional y tenés que descargarte. ¿Querés reírte? Reíte. ¿Querés enojarte? Enojá, Diego. ¿Querés putear? Puteá, pero que nunca esa descarga te arrastre a lugares o situaciones donde no querías estar. Eh, Lola, ¿se podría usar a los egregoros de manera positiva? Sí, claro. Estos son de energía baja, sin embargo, ¿se podría transmutarlos para usarlos a favor de uno mismo? Sí, sí, Lola, claramente. Y no me extiendo en tu punto, no por falta de consideración a ti, por favor, sino porque es tema precisamente de la próxima clase. Eliana, gracias, maestro, por tan interesante clase, me impactó. Bueno, Eliana, gracias, cuidado con los golpes. Tamara, no, gracias, en serio, de corazón. Tamara, ¿qué pasa con el karma de esas personas que hacen trabajo de magia negra siguiendo solo los reels? Ejemplos dije, como amarre, frizar a personas, etcétera, sin ser consciente de lo que hacen. Bueno, ¿no sería Instagram la fuente filosófica donde yo me nutriría para trabajar estos temas o para profundizar estos temas, ¿no es cierto? Evidentemente acá hay dos opciones, Tamara. O quien hace ese reel está tratando de venderte los likes, ¿no? De venderte los clics, y no sabe nada de lo que está haciendo. Porque lo dije antes, recordarás, yo he conocido satanistas, no luciferinos, que son otra rama, satanistas, con los cuales he hablado muy frontalmente y les he dicho, ¿sabés que te estás, perdón por el latín antiguo, ¿sabés que te estás cagando la vida? La vida y la vida y la que... Y yo me dice, sí, bueno, ¿qué me importa? Pero yo ahora tengo dinero, tengo poder, tengo mujeres o tengo los hombres que quiero. Por eso dije, gente que no está muy centrada, son conscientes. Y quien dice, alguna vez escuché algún pretendido parapsicólogo decir, no, pero yo conozco una técnica que me protege del rebote. No se puede hacer nada que contravenga las leyes universales. Y el efecto boomerang, la ley de causa y efecto, es
una de las leyes espirituales fundamentales. Así que tiene un karma. Cuando veamos karma y reencarnación en una de las próximas clases, Tamara, vamos a ver qué pasa con el karma de la gente que va por el sendero de la mano izquierda. Eliana, yo creo que impactará en la persona si esta persona cree en los trabajos psíquicos negativos. El problema, Eliana, es que hay casos en los cuales la persona no cree e igual le impacta. Porque yo puedo, a ver, voy a hacer un ejemplo, yo puedo estar muy aferrado a mi fe. Decir, Dios lo puede todo. Entonces salgo por la ventana y voy a flotar en el aire porque si yo creo que puedo flotar, voy a flotar. ¿Tú lo harías? Yo no. Y de hecho, todas las historias de las religiones tienen ejemplos de mártires que, bueno, precisamente murieron porque dijeron, yo voy a entrar al fuego y no me voy a quemar y dispárenme las flechas que quieran porque Dios me protege, y terminaron muertos. Es decir, vuelvo a lo que decía la clase pasada, hay leyes espirituales fundamentales que rigen el todo. Entonces, las creencias personales no son parte de esas leyes, son creencias personales. Por supuesto, el creer, y el creer desaforadamente, te da una predisposición, claro que sí. Hay gente que es, a ver, hipocondríaca de la espiritualidad, ¿no? Cree que cualquier cosita que le pasa es que le están haciendo algo y por lo tanto la profecía autocumplida. Pero cuidado, cuidado que hay personas que no creen, yo jamás voy a olvidar varios casos, entre ellos de un señor que me consulta, no que me consulta, que estábamos hablando en realidad en una reunión y me dice, no, yo no creo en todo eso, porque mire, me dice, hace 20 días vino a mi negocio fulana y me menciona una vidente muy conocida de mi ciudad. Y me dijo que a mí me quedaban 2 meses de vida, que me iba a morir de un cáncer. Estoy perfecto. 2 meses y medio después se murió de un cáncer de páncreas fulminante. Yo fui testigo de eso. Entonces, el no creer no es a veces suficiente. Si una persona realiza un acto de brujería, pregunta Sol, ¿puede ella misma pedir retirarla para mermar efectos? Sí, pero implica todo un proceso, tanto ceremonial como emocional, de contracción, de perdón. No es simplemente esta cosa de mi corazón a tu corazón, gracias, perdón, te amo, ya está, ¿no? Es decir, hay todo un trabajo y que además depende de hasta dónde haya afectado a la persona. Miren, lo había comenzado a mencionar y después fui por otro tema. Hay personas que dicen, bueno, a mí me han hecho una brujería, un hechizo. Perfecto, lo entiendo, lo reconocemos, lo identificamos. ¿Ustedes lo pueden cortar? Sí, lo podemos cortar. Bien, supongamos que lo hacemos y lo cortamos. Ahora, la persona muchas veces quiere estar como estaba el día previo a que le hicieran la brujería. ¿Entienden? Y ¿saben qué? Ya no es posible. ¿Por qué? Porque hay un deterioro que puede ser físico, que puede ser espiritual, que puede ser emocional o mental, que a veces en una parte es irreversible. Es como haber tenido, a ver, tengo gangrena en la mano derecha. Los médicos tratan de curarme, me dan medicamentos, pero es una gangrena fuerte, avanza. Gustavo, hay que amputar. Si no, la gangrena va a avanzar y te va a matar. Bueno, qué pena, amputen, amputan. La gangrena se fue, mi mano vuelve, no. Entonces, hay procesos en los cuales, como dije antes, una brujería, un hechizo, un maleficio, deterioró algo de la vida de la persona, relaciones. Hay personas, esto suele ser un caso típico. A consecuencia de esto que me hicieron, Gustavo, me peleé con mi esposa, con mi esposo, con mi pareja, con mi novio, con... ¿Ustedes van a cortar esto? ¿Se puede cortar? Sí, vamos a hacer el mejor esfuerzo posible, perfecto. ¿Y voy a volver a estar bien como antes con él o con ella? No lo sé. Tendrás que rehacer el vínculo. Tendrás que acercarte, explicarle, ver si la persona acepta, entiende. El armonizar, que es un error, insisto, muy generalizado, el armonizar no retrotrae al día inmediato previo al de la brujería. Interrumpe el proceso. Y entonces voy a la pregunta de Sol. Si hubo un deterioro ya en la víctima, no basta con pedir perdón. No basta con que esa persona ceremonie para arrepentirse, porque va a acusar, y está bien que así sea. Porque si no es querer acomodar el karma a nuestra conveniencia, va a pagar una deuda kármica por lo que eligió en un momento hacer hasta el momento en que cambió de opinión.
Bueno, uno o una de los asistentes, Samsung, ¿no? Profe, buenas noches de Colombia. Las personas dicen hacer retornos de pareja y que prometen que la parte kármica no regresa. ¿Es verdad? Eh, Depende de qué se entienda por la parte kármica no regresa. Tendríamos que ver cada caso en particular, pero con toda humildad yo solo puedo dar mi punto de vista. Pueden compartirlo o no, pero yo tengo que ser coherente y consistente, primero conmigo, después con ustedes. Mi punto de vista, ¿qué es? El karma es inevitable y es lo que le da orden al universo. Y nada, ninguna creación humana, ni siquiera nuestras filosofías y brujerías, puede estar por encima de lo universal. Lola, si me hacen algún trabajo y yo mentalizo en que no me afecta o simplemente está deshecho, ¿este ya no me afectaría? No, Lola, es lo que le contesté, no sé si a Iliana o Tamara antes. Si el trabajo, penosamente, ¿no? Está bien hecho, te va a afectar de alguna manera, no porque uno crea que no le llega, no llega. Vuelvo al ejemplo que di con la ventana, no porque yo crea que voy a flotar, floto. Bueno, son casos distintos, Gustavo, no. Porque si el todo es el todo, las verdades absolutas de algo tienen que aplicar en todo. Entonces, si todo depende de lo que yo crea, es lo que me ocurre, para lo espiritual, es también para lo físico. Si creo que aplica para lo espiritual y me parece una tontería aplicarlo para lo físico, estoy señalando a la ventana y el vacío que hay atrás, ¿no? Entonces no es una verdad absoluta. Es una simple definición. Paulín se tiene que retirar. No, gracias a ti, Paulín, y ya nos vamos a retirar todos. Diego, última preguntita. ¿Se puede quemar karma con buenas acciones? Claro que sí, Diego. Claro que es lo que hacemos todos los días, mi querido hermano. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros hace el bien 24/7, 80 años de su vida. Siempre por error o omisión, alguna cosita mal hacemos. Pero construimos un buen karma con buenas acciones a conciencia. Muy bien, gente hermosa. Había prometido a mis compañeros no pasarme de los 90 minutos y he mentido horriblemente porque nos acercamos a las 2 horas, así que me voy a despedir antes que me jalen la otra oreja. No, simplemente dejarlos con Juan Pablo, con José Luis para la despedida final. Gracias, gracias desde el corazón, toda la gente que se quedó toda esta larga clase, por estar, por esos rostros queridos que estoy viendo ahora y que tanto agradezco, y por todos los rostros nuevos que también agradezco que lleguen aquí a nuestro espacio. Les envío desde Argentina un enorme y apretado abrazo. Cuídense mucho, sean felices, que es lo que realmente importa haciendo el bien. Que tengan buenas noches. Gracias, Gustavo. Gracias, Juanpi. Gracias a todos los participantes por darse cita esta noche. Juan Pablo y mi persona quedamos a su disposición estas 2 horas hasta la medianoche en el caso de que haya personas interesadas en aprovechar el bono del 50%. Recuerden, $77 para cualquiera de las formaciones hasta la medianoche. Que tengan un buen descanso, un abrazo a todos y nos vemos en la próxima masterclass.